Bio Bio con Loreto Álvarez y Álvaro Escobar. 10 de la mañana con 12 minutos, seguimos acá en el Expreso Bio Bio y fíjense que vamos a abordar un tema, ustedes sabrán, este escándalo de las empresas de turismo que se ha dado en el ejército, turismo militar se le ha denominado entre... Agencias de viaje. Agencia de viaje, pero bueno, finalmente esto está terminando, o sea, tiene como consecuencia, por ahora, una de las consecuencias es que se va a modificar, hay un nuevo reglamento de pasajes y fletes de las Fuerzas Armadas, para todas las Fuerzas Armadas hay un nuevo reglamento y de eso vamos a conversar con Juan Francisco Gali, subsecretario para las Fuerzas Armadas. Juan Francisco, buenos días. Hola, buenos días. Hola, buenos días. ¿Qué tal, Loreto, cómo están? Bien, acá, bueno, este es un escándalo que viene desde ya algunos meses que se ha destapado. Esto a raíz, es una de las aristas de este otro escándalo denominado el Milico Gate. Pero claro, si podemos explicar, porque esto es una situación que aparentemente se daba bastante en el ejército cuando, por ejemplo, se compraban pasajes. Si nos puedes ejemplificar muy en concreto, yo, personal del ejército, que tenía, por ejemplo, que ir a Estados Unidos, ¿cuál era lo que identificaron, la falta que estaba ocurriendo? ¿Cuál era, cómo se compraba ese pasaje y qué obtenía esta persona? A ver, mira, en primer lugar, tratar de situarnos, ¿por qué estamos haciendo esto? El objetivo del cambio del reglamento de pasaje y flete es porque nos encontramos cuando iniciamos la gestión del actual gobierno con el ministro Espina con que había ocurrido el fraude que se cometió contra el ejército, porque recuerden que esta investigación nace el año 2014 por un fraude cometido por personas externas al ejército, pero también personal del ejército que comete un fraude en contra de su propia institución. Entonces, lo primero que hicimos fue nos juntamos al tercer día con el Contralor, firmamos un convenio de apoyo al cumplimiento, es decir, de mirar las auditorías que había hecho la Contraloría en los últimos 2 años para ver qué errores se habían cometido y para poder corregirlos. Y fuimos preventivos, y perdona que me dé la vuelta larga, pero la idea es poder mostrar que estamos tratando de corregir aquellas cosas que detectamos que se estaban haciendo mal. Faltas a la probidad, derechamente. Bueno, efectivamente, pero ¿cuáles son las razones que hay detrás de estas conductas? Entonces, por ejemplo, en este caso en particular, el reglamento de pasajes y fletes vigente hoy día es un reglamento del año 82 que da espacio para una interpretación en la adquisición de pasajes y fletes que dio lugar a estas prácticas que hoy día están siendo investigadas por la justicia. ¿Cuáles prácticas? Entonces, te describo las prácticas. ¿Cómo estaba regulado esto por el ejército formalmente? El ejército establecía que para las comisiones de servicio largas, más de 8 meses, las personas y asistan la ley, pueden viajar con su familia. Imagínate, es destinado a Estados Unidos por un periodo de 1 o 2 años, esa persona viaja con su familia, y lo que le corresponde para el pasaje es un pasaje tarifa full flexible, one way, que debe haber tenido como objeto inicialmente que no perder ese pasaje en caso de que cambiara el itinerario, por ejemplo. Y que por ende son más caros. Y que efectivamente y además el reglamento establecía como criterios que podían ser contradictorios. ¿Qué decía el reglamento? El reglamento decía, la institución tiene que comprar el pasaje más económico y más directo. Y eso generalmente es contradictorio. El pasaje más económico generalmente no es el más directo. Y el más directo generalmente no es el más económico, obviamente. Entonces, ahí empezaban los criterios de la institución. Entonces, ¿qué pasaba? La institución le daba una orden de compra a las agencias de turismo y le decía al funcionario que estaba destinado a Estados Unidos, mire, está lista su orden de compra enviada a la agencia de turismo, y el funcionario iba, conforme a la reglamentación existente, a la agencia de turismo y decía, mire, ¿sabe qué? Yo tengo que viajar a Estados Unidos, la institución me mandó, y me dicen que está todo enviado a la orden de compra. Y el problema era el siguiente: la orden de compra estaba dado por un monto tarifa full flexible one way. Y en algunas ocasiones... Pongámosle 100 para que... Pongámosle 100. Sí, para que sea más fácil de entender. En algunas ocasiones, ese funcionario llegaba a la agencia de turismo y le decía, mire, ¿sabe qué? Ya, yo tengo que viajar. ¿Cuándo tiene que viajar? Mire, yo tengo que estar allá, de acuerdo con mi comisión, el 3 de mayo, para ponerlo. Ya, perfecto, déjeme ver los pasajes para usted y su familia el día 3 de mayo, Santiago, Washington. Mire, esos pasajes le salen 60. En vez de 100. En vez de 100. Ya. Y entonces, ¿qué hacemos con los 40 que quedan?
no sé, mire, ¿sabe qué? Usted podría hacer una parada en Miami y se queda en Miami los 3 días que tiene de aquí al 3 de mayo. Eso déjeme cotizarle un hotel. Listo para usted y su familia. Eso salen 20. Y los 20 restantes. Bueno, los 20 restantes, mire, yo la verdad tengo que llegar, mi comisión, tengo que estar allá el 3 de mayo, presentarme, porque eso es lo que corresponde por reglamento. Así que no, eso, ya, pero, bueno, entonces le devuelvo los 20 que restan. Y le devolvía los 20 restantes. Entonces, ¿qué pasaba? Esa persona, ¿cuán consciente estaba de que esos 20 que le habían devuelto no le correspondían? Porque a él, el ejército lo había enviado a la agencia de viaje y la agencia de viaje le dijo que él tenía 100. Pero ¿no es un poco evidente que no me corresponden? De otra manera hubiera sido un viático. Efectivamente, y es el problema del reglamento. La reglamentación del año 82 no era clara en cuanto a que el derecho a pasajes y fletes no es un viático, no es parte de la remuneración. Y por eso este cambio es relevante. Lo que hacemos en el nuevo reglamento es ser explícitos en cuanto a que el derecho de pasajes y fletes es una obligación de la institución de proveerte los medios para trasladarte al lugar donde estás destinado. Si tú vas a Washington a cumplir funciones militares, lo que corresponde es que la institución te provea del pasaje y de los medios para ti y tu familia, si corresponde, para trasladarte a Washington. Entonces lo que a ti te corresponde es un pasaje, no un monto determinado de dinero. Entonces, y ese es el germen, quizá, de esta práctica que estaba generalizada, estaba regulada en la reglamentación interna del ejército, y por lo tanto, lo que nosotros detectamos ahí es que esta práctica, además, daba espacio para eventuales, en algunos casos, relaciones que no fueran correctas entre las agencias de viaje y los propios funcionarios. Porque muchos de los trabajadores de esas agencias de viaje incluso eran parientes, cónyuges, etcétera, de personal del ejército. Claro, independiente de la relación de parentesco, habían incentivos perversos de la agencia de viaje para cobrar por los 100 completo, y incluso, y para el funcionario que cumpliendo a su entender, me imagino yo, digamos, cumpliendo con la reglamentación, concurría a la agencia de viaje y esas eran las condiciones en que se hacía. Ojo, eso sí. Con ese reglamento que daba precisamente lugar a interpretaciones bastante amplias, ¿no es cierto? Bastante generosas, se vio un nicho de negocios ahí. Bueno, y por eso nosotros mira, en esto hemos querido ser muy preventivos. Y en ese sentido no da lo mismo el parentesco, Perdón que haga la salvedad. Porque si efectivamente hay un reglamento que es laxo, como este, es que efectivamente uno dice, mira, aquí podemos hacer lucas, sí, podemos ganar plata. Efectivamente, yo quiero hacer esa distinción. Yo creo que hay que ser muy claro en eso. Aquí hay personas, efectivamente, pueden haber casos en que se haya abusado del sistema. Y en esos casos, lo que corresponde es que la justicia lo investigue y sean sancionados apropiadamente. Pero yo quiero hacer la distinción entre aquellos que abusaron y aquellos que, cumpliendo la reglamentación, cuán conscientes estaban de la ilicitud que estaban cometiendo. Eso es lo que está investigando hoy día la justicia, eso es lo que le corresponde a la justicia determinar en qué casos específicos había conciencia de la ilicitud, se constituía un delito y por lo tanto tienen que ser sancionados, y en qué otros casos eso no se da. Pero a ver, yo, miembro de una institución, voy a comprarme un pasaje que sé que para la institución cuesta 100, finalmente me cobran 60, hago unos cambios, me cobran 80 y me entregan 20. ¿Hay alguien que no pueda estar consciente de que eso no es el espíritu del reglamento que está vigente en ese momento? Loreto, hoy día yo creo que esa reflexión, haciéndolo desde hoy día hacia atrás, es relativamente fácil. Pero yo creo que esa gente, cuando llegó a la agencia de viaje, le dijeron, a usted le corresponden 100. Por eso te digo que la reglamentación tiene que ser clara en que a usted no le corresponden 100. A usted le corresponde viajar a Estados Unidos. Eso es lo que le corresponde. Y que acá no hay viático en la agencia. Y el viático le corresponderá por otra regulación. Pero aquí lo que le corresponde es viajar a Estados Unidos. No le corresponden ni 100, ni 80, ni 60. Y si sale 120, también le corresponde que le compren el pasaje. Por eso te digo que aquí es indiferente el monto. Y el problema era que esto, por lo menos la reglamentación, a lo que daba espacio, era que se entendiera de que yo tenía derecho a un monto, no a un pasaje. Ahora, esto va de la mano con otras discusiones que se están dando a propósito de los gastos de las Fuerzas Armadas. También estamos hablando con Juan Francisco Gari, subsecretario para las Fuerzas Armadas, que hay en el Expreso Bio Bio. Otra cosa es discutir efectivamente también valga la redundancia, la cuantía de estos montos, digamos.
Por supuesto. que se están discutiendo. De hecho, que hay una discusión que tiene que ver con los gastos en desfiles, en paradas, en actos protocolares, que también lo está abordando, digamos, la subsecretaría, ¿no? Exactamente. Mira, el reglamento apunta a eso también. Lo que les decía yo de esta inconsistencia entre poner dos criterios que pueden llegar a ser contradictorios, como que el pasaje sea el más directo y el más económico. Nosotros lo que estamos haciendo en el reglamento es establecer claramente los criterios para determinar aquel modo que es más eficiente para trasladar ese personal que nosotros enviamos en misión. Y por lo tanto, aquí también hay un afán de una correcta utilización de los recursos públicos. O sea, aquí nadie dice que esa persona no tenga que viajar a Estados Unidos. Todo lo contrario, yo creo que es muy relevante la función que cumplen nuestras Fuerzas Armadas en la contribución a la política exterior, estando presente en muchos países del mundo como Fuerzas Armadas chilenas. Y ni qué decir de las misiones de paz donde nos ha tocado participar. Pero otra cosa completamente distinta es que ese traslado se haga de la manera más eficiente posible. Ese es un poquito el objetivo que tiene este reglamento. A propósito del uso de recursos públicos, de acuerdo a una solicitud que hizo el diputado Jorge Brito, que asumió como presidente de la Comisión de Hacienda, solicitó vía transparencia, la ley de transparencia, un informe que detalla los gastos realizados durante el periodo 2016-2018 por la Armada, la FACH y el Ejército, y la cifra es de 1.153.886.786 pesos solo en el ítem de ceremonias para el año 2018. Es harto. Sí, son 1.000 millones, Álvaro. Perdón, 1.000 millones, perdón. Hay que tener... 1.153.876 pesos. Yo quiero... 1.000 ahí millones. Ceremonia. Tuvimos esa conversación con la Comisión de Defensa de la Cámara. Y la verdad es que ahí yo creo que dos criterios. Uno, si uno mira, esas cifras son abultadas. Yo creo que el presidente ha dictado ya dos instructivos de austeridad, sí, no solo para las Fuerzas Armadas, para todo el sector público, para dar señales de que estamos ocupando correctamente los recursos públicos. Sí, ¿significa eso? A propósito de la designación del nuevo comandante ¿significa de la eso FACH, que no van a haber más ceremonias militares, que se acaba la parada militar, se va a acabar el 21 de mayo? Yo creo que eso es altamente inconveniente. Yo creo que parte de nuestra tradición republicana son estas grandes hitos de las Fuerzas Armadas. Y por eso es importante decir, ¿cuánto representa ese gasto del total de gasto, no de la defensa, del total de gasto en bienes y servicios de las Fuerzas Armadas? Bueno, representa menos del 0,5% del gasto. Entonces, lo que yo quiero transmitirte es que ojalá no abusemos de las cifras, porque si lo que nos quieren decir es que quieren que se acaben las ceremonias militares, bueno, que lo digan explícitamente. Pero ocupar las cifras para hacer una crítica, yo creo que hay que ser responsable con eso. Y yo creo que lo lógico es que seamos lo más austeros posibles en las ceremonias, que sean solo, única y exclusivamente, aquellas ceremonias que son importantes para las respectivas instituciones, y que esas ceremonias no signifiquen un gasto excesivo. Pero en virtud de la transparencia, subsecretario, justamente el hincapié que hace Jorge Brito, o más bien la duda que él levanta en la comisión respectiva, es que no se estaría informando adecuadamente los gastos, porque hay una diferencia entre lo que informa la FACH, por ejemplo, que informa 67.462.000 pesos, la Armada 146 millones, y por la parada militar el Ejército solamente informa 33 millones, que hay una diferencia demasiado... Sí. Entonces, como estamos hablando de los reglamentos y estamos hablando del intento que hace el gobierno justamente con estos convenios que suscribe con la Contraloría, etcétera, de probidad, de transparencia, ¿no es cierto?, y buen uso de los recursos públicos, la pregunta es... Mira, nosotros en eso también quiero volver un poco atrás, porque nosotros en noviembre del año pasado lanzamos una agenda de probidad y transparencia en el sector defensa muy amplia, 15 medidas, incluso constituimos un comité de auditoría externo donde estoy yo, el subsecretario de Defensa, el auditor ministerial del Ministerio de Defensa y el auditor general de gobierno, justamente para asegurarnos que haya flujo de información y poder ejercer efectivamente un control respecto del gasto que se está ejerciendo en defensa. En ese caso específico, efectivamente, las Fuerzas Armadas respondieron con distinto criterio, porque en la pregunta que se formuló por transparencia no había un criterio único. Pero ojo,
no hay diferencias sustantivas. Yo vi el promedio del gasto anual en ceremonias del ejército está alrededor de los 220 millones de pesos, en la Armada de los 240 millones de pesos y en la Fuerza Aérea de los 300 millones de pesos. Y por lo tanto, ahí la diferencia está en que, y te pongo el ejemplo al tiro, Álvaro, para responder directamente eso, la Fuerza Aérea incluyó los viáticos de las personas que fueron a la ceremonia y el Ejército de la Armada no lo incluyó. Pero la verdad es que ese ítem es irrelevante para el monto global y yo creo que, les insisto, no nos quedemos en los montos, sino que en la discusión de fondo. Tenemos que ser austeros en las ceremonias, pero no por eso tenemos que echar abajo las tradiciones republicanas de Chile. Y le cuento la cantidad de mensajes que nos están llegando acá al WhatsApp, preguntas, comentarios, vamos a tener que dejarlo para otro día, porque ya se nos fue el tiempo. Juan Francisco Gali, subsecretario para las Fuerzas Armadas, muchas gracias por haber estado acá. Muchísimas gracias a ustedes por la invitación. Juan Francisco, buen día. Contarles ahora que Popeye nos invita a vivir nuestro lado verde. ¿Cómo? Con su nuevo detergente Popeye Eco-Friendly, libre de fosfatos, metales pesados y derivados del petróleo.